Bien, para quienes quedaron con algunas cosas pendientes, voy a mostrarles la presentación que se subió antes de vacaciones, porque tengo la sensación de que algunas animaciones no se ven bien, así es que vamos a trabajar con las animaciones que deberían haber visto ustedes para ver si algunos de los conceptos que no se lograron entender se pueden entender de mejor manera. Es lo mismo que ya trabajaron entonces, pero esta vez con una animación que espero que ayude a entender un poco mejor los conceptos. Movimiento, entonces. Vimos cómo era posible que nosotros supiéramos que un cuerpo se está moviendo. ¿Sí? Esa era la idea principal. Y resulta que para saber que un cuerpo se mueve, nosotros necesitamos algo que nosotros llamamos punto de referencia. Este punto de referencia puede ser cualquier objeto, puede ser un árbol, puede ser una, un edificio, un semáforo, cualquiera de estos elementos que nosotros nos permita determinar si la posición cambia a medida que pasa el tiempo respecto a ese objeto que nosotros escogemos, va a servir como punto de referencia. Entonces cualquier elemento, cualquier objeto que nosotros podamos identificar, lo vamos a poder llamar punto de referencia. Algunos ejemplos para entender esto pueden ser, por ejemplo, cosas súper cotidianas, como por ejemplo cuando uno va en un bus y al lado de nosotros va un bus también con la misma velocidad que nosotros, hacia el mismo lado. Si nosotros miramos con detención solamente el bus que está al lado, nosotros no podemos decidir si nos estamos moviendo o no. Y para saber que nos estamos moviendo tenemos que mirar otro punto de referencia, como las cosas que están en la calle, en el suelo, ¿sí? Que están en movimiento respecto a nosotros. Esa palabra de respecto a es importante porque cuando nosotros decimos que algo se mueve, siempre se mueve respecto a algo. Entonces, respecto al bus que se está moviendo, en el ejemplo que les doy, con la misma velocidad que nosotros no nos movemos, porque nuestra posición respecto a ese bus no está cambiando. En el caso de dar vuelta la mirada y concentrar la visión en objetos que están debajo del bus, si nosotros vemos que la posición de esos objetos cambia respecto a nosotros, entonces nosotros nos movemos respecto a ese semáforo, respecto a ese edificio, respecto a ese auto que está estacionado, respecto a una persona que va caminando, etc. Eso es lo que nos permite a nosotros decidir que un cuerpo se mueve o no, un punto de referencia. Bien, ahora, hay algunos elementos que voy a pasar no sé si por alto, pero no voy a concentrarme tanto porque es más que todo lectura de estos conceptos, que son aquellos que nos permitan a nosotros describir de forma más precisa este movimiento. ¿Ya? Entonces hablamos del concepto de distancia, que era una magnitud física que nos permitía medir longitudes, la distancia que hay desde aquí a mi casa, la distancia que hay desde aquí al trabajo, la distancia que hay desde aquí al estadio. ¿Sí? Eso nos permite medir eh, la distancia. Ahora, este valor siempre tiene valores positivos o cero. Nunca es un valor negativo, nunca. Por lo tanto, si hacemos algún cálculo y este valor nos da un valor negativo, tenemos que revisar nuestros cálculos para saber qué es lo que está fallando. ¿Ya? Por definición matemática, independiente de cómo se haga esta definición, el requisito esencial es que la distancia sea un número que no sea negativo. ¿Ya? Por trayectoria entonces vamos a entender la forma del camino. Si yo estoy dando vueltas en un camino en forma de 8, entonces esa va a ser la trayectoria que voy a tener. Si pensamos en la trayectoria de la Tierra, como en este caso alrededor del Sol, la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol va a ser una elipse, así se llama formalmente, es una elipse, pero podemos pensar en esa trayectoria como una circunferencia. Para efectos de cálculo de lo que trabajamos nosotros, esa línea punteada que se ve en la figura es una circunferencia. ¿Bien? Aquí se ve un ejemplo de una trayectoria que queda grabada en una cámara de larga exposición donde se ve que un cohete despega y se ve que esa trayectoria es curva. ¿Sí? Esa trayectoria está mostrando exactamente el camino por el que pasa la nave que despega desde la Tierra. ¿Sí? Por lo tanto, es una trayectoria que se ve desde nuestro punto de referencia, de nuestro sistema de referencia, curvada. ¿Bien? Otros elementos relacionados con el movimiento son la distancia recorrida. La distancia recorrida hace referencia a cuán larga es la trayectoria que nosotros escogimos para ir de un lugar a otro. Entonces,
¿Cómo podemos medir esta trayectoria en la práctica? Hay distintas formas, no sé si alguien lo va a hacer de esta forma, eh, porque no es muy precisa, pero es una manera de calcularla que nos permite a nosotros visualizar qué representa la distancia recorrida. Imaginen que ustedes van de su casa al colegio y que por alguna razón deciden cambiar de trayectoria, deciden cambiar el camino por el que van y se dan cuenta que se demoran un poco más. ¿Sí? Hay distintas razones por las que se podrían demorar un poco más. Pueden demorarse un poco más porque les tocaron más semáforo, pueden demorarse un poco más porque caminaron más lento, o podrían demorarse más porque el camino es más largo. ¿Sí? Para saber si el camino es más largo, una forma de saber que es más largo o más corto es, por ejemplo, dejar un hilo por el camino que uno está haciendo. ¿Sí? Ese camino va a tener la forma de la trayectoria porque van dejándolo a medida que ustedes van pasando. Y una vez que ustedes terminan el recorrido, ustedes cortan ese hilo, lo estiran y lo miden. ¿Sí? El largo de ese hilo, el largo de esa trayectoria va a corresponder exactamente a la distancia recorrida. ¿Ya? Aquí en este caso en la animación se ve, en la presentación se ve un círculo verde que podría estar representando, por ejemplo, la órbita de la Tierra, que la estamos simplificando por una órbita con forma de circunferencia. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo calcular esa trayectoria, la longitud de esa trayectoria cuando la Tierra ha dado una vuelta completa, solo una. ¿Ya? Entonces vamos a pensar en que parte en el punto que está abajo, donde está el 0, y da una vuelta hacia la derecha hasta llegar al mismo punto donde partió. Si yo pudiera cortar esa circunferencia y estirarla de esta forma, entonces el largo de esa trayectoria que queda ahora como una línea recta es mucho más fácil de medir, ¿sí? Porque las reglas que nosotros conocemos están en línea recta y por lo tanto esa longitud de ahí va a representar la distancia recorrida por la Tierra en un año. Bien, ¿qué más? Otro elemento es, ahí me salté algo, el desplazamiento, sí, que posiblemente haya sido uno de los conceptos con los que hubo más dificultad, pero la verdad es que es bastante simple. Una vez que vean la animación como deberían haberla visto, yo esperaría que se entendiera un poco mejor. Aquí dice esta definición que es una cantidad vectorial, ¿sí? Que queda determinada por una magnitud. La magnitud la vamos a entender como un número con una unidad de medida, ¿sí? Una dirección y un sentido. El sentido es hacia dónde apunta la flecha, ¿sí? Las cantidades vectoriales nosotros las podemos representar por vectores. Una flecha, por flechas. Cualquier vector lo vamos a poder representar por una flecha. Una fuerza, por ejemplo, que yo estoy aplicando sobre una mesa, yo la puedo representar por una flecha que actúa en un sentido determinado, hacia un lado determinado. Esa flecha tiene todos los elementos que nosotros necesitamos para describir con precisión las cantidades vectoriales. Tiene una magnitud, ¿sí? Tiene una magnitud que es el cuán larga es la flecha, tiene una dirección que me está indicando cuán inclinado está respecto al suelo, por ejemplo, y tiene un sentido que me indica hacia dónde va esa flecha, hacia dónde está apuntando. La dirección y el sentido se parecen en algún aspecto, pero no son lo mismo, no hay que confundir esos dos conceptos. Para que quede un ejemplo un poco más claro, piensen en la pantalla que están mirando, ¿sí? Si hay una línea horizontal, esa línea horizontal que correspondería a una recta que es infinita hacia la izquierda y hacia la derecha, está representando la dirección. Por lo tanto, ahí la dirección es horizontal. Si yo tengo una dirección horizontal, tengo dos opciones para darle sentido a un vector que pudiera colocar sobre esa dirección. Puedo ir hacia la derecha o puedo ir hacia la izquierda. No puedo ir hacia ambos lados al mismo tiempo. Por lo tanto, la dirección es solamente la inclinación. En este caso es horizontal. Y el sentido es el hacia dónde va. Bien. Ahora, para recordar algunas características de los vectores y de las cantidades escalares, para recordar el concepto, vamos a hacer diferencia entre qué es lo que es un escalar y qué es lo que es un vector. Vamos a entender por vector a estas cantidades que necesitan estos tres elementos para ser determinados de manera precisa. La fuerza entonces es una cantidad vectorial porque no basta solo con decir que estoy aplicando una fuerza de 50 newton, por ejemplo, sino que además tengo que decir que la apliqué horizontalmente hacia la derecha o que la apliqué verticalmente hacia arriba, ¿sí? Los efectos que pudiera tener si la aplico hacia la derecha o hacia la izquierda son distintos.
Por lo tanto, necesito precisar hacia dónde va. Entonces, la fuerza es una cantidad vectorial. ¿Qué cantidades no son vectoriales? La temperatura, por ejemplo, no es una cantidad vectorial. Yo no digo que hay 50 grados de temperatura en diagonal hacia el sur o hacia el norte. ¿Sí? Puedo decir que es 50 grados en el norte, pero no hacia el norte. ¿Sí? Por lo tanto, la temperatura, nosotros decimos que es una cantidad escalar. Queda determinada exclusivamente por un número y su unidad de medida. ¿Bien? ¿Qué otra cantidad es escalar? La masa, por ejemplo, la masa de una persona es 40 kilogramos, 100 kilogramos, 120 kilogramos, 30 kilogramos, y solamente basta decir el número y la unidad de medida para que queden completamente determinadas. El tiempo también es otra magnitud escalar. ¿Sí? Son las 5 de la tarde, han transcurrido 5 minutos, 17 minutos, un día, un año. ¿Sí? Y solamente esa cantidad y esa unidad de medida determinan por completo la magnitud física. Entonces, los escalares y los vectores difieren en que los vectores necesitan más elementos para quedar completamente determinados. Aquí hay una figura entonces que precisa los elementos que les acabo de señalar. Aquí con rojo entonces está señalado lo que es el sentido, como lo vamos a representar gráficamente con un dibujo. Está determinado por la punta de la flecha. La magnitud, que está aquí abajo en color amarillo, está representada por el largo de la flecha. Mientras mayor sea la magnitud, más grande va a ser el vector. ¿Sí? Más largo. Ahora, esa magnitud también tiene la misma característica de la distancia. Las magnitudes nunca son negativas. Si va hacia la izquierda, va a tener una magnitud de, no sé, 4 metros, 5 metros, pero esa magnitud es positiva. Apunta hacia la izquierda y ese hacia la izquierda es el que le da el signo, pero no la magnitud. Las magnitudes no son negativas. Y la dirección, que está señalizada aquí con una línea punteada azul, está representada por la inclinación que tiene la recta, en este caso respecto al horizontal. ¿Sí? Es infinita. ¿Sí? Generalmente nosotros utilizamos el sentido y la magnitud simplemente porque una vez que yo tengo el sentido, la dirección queda determinada de forma gratuita. ¿Sí? Se determina claramente cuando uno tiene el sentido. Continuemos entonces con el concepto de desplazamiento. Imaginemos que tenemos esta persona que está en el punto A, que vamos a llamar el punto de partida, el punto de inicio, y quiere llegar al punto B. ¿Sí? La trayectoria que va a escoger esta persona es esta línea punteada azul que está dibujada en la presentación, ¿sí? Y va a recorrer ese camino para llegar hasta el punto B. Naturalmente, el camino más corto es una línea recta en este caso que va desde A hasta B, pero por alguna razón la persona no puede tomar ese camino y tiene que irse dando vueltas, como muestra la línea punteada azul. El desplazamiento nosotros lo definimos como el vector que une el punto de partida y el punto de llegada, apuntando hacia el punto de llegada. ¿Ya? Y ese vector, por ser una cantidad vectorial, tiene que tener los tres elementos que nosotros mencionamos. Tiene que tener una magnitud, que va a estar determinada por la distancia que hay entre A y B, es la distancia en este caso entre los puntos A y B. Tiene que tener una dirección, que está determinada por la inclinación de esta recta, y tiene un sentido que está determinado por el hacia dónde va la persona en esta trayectoria. En este caso la punta de la flecha va a estar apuntando hacia B. Veamos entonces cómo resulta este vector de desplazamiento. Ese es el vector de desplazamiento. ¿Qué significa eso? Que para determinar el desplazamiento solamente necesito determinar dónde está el punto de partida y dónde está el punto de llegada. Me da lo mismo por dónde se va, no me interesa cuál es la trayectoria que tiene el objeto, porque solamente considero dónde parte y dónde termina. ¿Sí? Podría haber hecho una trayectoria mucho más rebuscada, mucho más enredada, o podría haber transitado en una línea recta perfectamente, y los desplazamientos en esos casos habría sido exactamente el mismo. ¿Ya? Lo único que falta aquí en este ejemplo, que no lo quise poner porque lo iba a mencionar, es que para determinar el desplazamiento de forma concreta, me faltaría colocar aquí la magnitud del desplazamiento. 5 metros, 7 metros, ¿sí? Y los otros dos elementos, que son la dirección y el sentido, se determinan directamente con el dibujo. Así que no necesitan hacer más que el dibujo y colocar el largo de esa flecha sobre ese vector. Bien, ahí está el desplazamiento. Entonces esta flecha verde representa el desplazamiento. Hay otros elementos que faltó trabajar que no se subieron en la presentación, que es el concepto de rapidez y de velocidad. ¿Sí?
La rapidez en este caso la vamos a asociar a una cantidad escalar, ¿sí? Por lo tanto, la rapidez es un número solamente con una unidad de medida que me dice cuánto estoy avanzando por segundo, cuántos metros estoy avanzando por hora, cuántos kilómetros avanzo por día, etc. Es siempre una división entre una distancia y un tiempo. La distancia que recorrí y el tiempo que tardé en recorrer esa distancia. Un ejemplo es uno muy simple. Por ejemplo, si ustedes van de su casa al colegio y después del colegio a su casa, por el mismo camino, de ida y regreso recorren, por ejemplo, 20 kilómetros. Eso significa que de ida recorrí 10 y de regreso recorrí 10 más. Estamos pensando en el mismo camino de ida y de regreso. Si ese recorrido en total yo lo hago en una hora, eso significa que de ida y regreso recorro 20 kilómetros en una hora. Por lo tanto, mi rapidez es de 20 kilómetros por hora. Uno dice que es la rapidez media, porque en realidad es un promedio de rapidez. No significa que durante todo el trayecto yo haya ido a 20 kilómetros por hora, porque me tengo que haber encontrado con algún semáforo, porque me encontré con algún amigo, etc. Por otro lado, la velocidad es una cantidad vectorial. Esto marca una diferencia fundamental en el concepto de rapidez y velocidad, porque si es una cantidad vectorial, eso significa que necesito tres elementos para determinarlos con exactitud: una dirección, una magnitud y un sentido. ¿Cómo la calculamos entonces? Como la rapidez se calcula dividiendo la distancia total recorrida, los 20 kilómetros, en el tiempo total, para la velocidad vamos a necesitar un vector que se tiene que dividir por el tiempo. ¿Qué vector tenemos disponible? El desplazamiento. Por lo tanto, la velocidad va a ser, por definición, el desplazamiento dividido por el tiempo. En el caso del ejemplo de la persona que va al colegio y regresa a su casa, el desplazamiento que experimenta vale cero, porque parte en su casa y termina en su casa, por lo tanto no hay variación de la posición. Entonces es cero dividido en las 2 horas que le toma ir de ida y de regreso. Entonces la velocidad en este caso vale 0 metros por segundo o 0 kilómetros por hora y la rapidez vale 20 kilómetros por hora. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos de todas maneras para que quede un poco más claro.